Soy el pastor Juan José Gil. Acabo de ver una escena que me ha parecido muy ilustrativa sobre qué no hacer si queremos vencer el temor. ¿Qué no funciona si queremos ayudar a alguien a vencer el temor? He visto a un papá, a un padre, aquí cerca, aquí, a mi lado, pasar despacio con su hijo que iba montado en la bicicleta, tratando de mantenerse en equilibrio, ya que el papá le había quitado las ruedecitas de atrás. Estoy hablando de un niño de 5, 6, 7 años, más o menos. Se le notaba muy inseguro y el papá estaba agarrándole por el sillín, de manera que la bicicleta no se inclinara ni a la derecha ni a la izquierda y el niño pudiera adquirir seguridad de que podía manejar la situación, de que podía estar firme y vencer esa inclinación y aprender a llevar la bicicleta sin los apoyos en esa rueda trasera. Pero no estaba funcionando. Y no estaba funcionando por la actitud del padre. Estaba nervioso, pero sobre todo estaba diciendo cosas que nunca se deberían de decir si queremos que alguien venza el temor. Es obvio que el papá necesitaba ayuda también. Pero bueno, no le juzgo, simplemente quizá estaba apresurado, estresado y sentía que no tenía tiempo, no tendría tiempo, el tiempo necesario para apoyar al niño, a su pequeño. Tristemente, ese nerviosismo florecía. Él no se daba cuenta de que el crecimiento de su nerviosismo estaba también entrándole al niño, lo estaba contagiando. Así que la tensión del padre estaba pasando al pequeño. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos que alguien supere los temores es evitar las tensiones. No vamos a transmitir tranquilidad, confianza, si estamos tensos. Y eso es lo que le estaba pasando como primer error al padre. Después, y yo creo que incluso más peligroso, eran las palabras que el padre le decía al niño. La que más me ha llegado, la que más me ha afectado en el sentido de, Dios mío, cómo el padre no se da cuenta que no puede decirle eso a su hijo. La frase que le repetía es: nunca en tu vida vas a conseguir montar en bicicleta. Si estás nervioso y quieres desahogarte, no le digas ese tipo de frases a tu pequeño, ni a nadie, porque lo único que vas a lograr es desanimarlo hasta el extremo de que piense que no sirve de nada intentarlo. No lo va a conseguir. Efectivamente, observando la escena un poquito más adelante, el padre ha tenido que ponerle de nuevo las ruedecitas en la rueda trasera para que se apoyara, porque no lo lograba. Es algo muy a tener en cuenta, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos en los que el temor va a avanzar. El temor va a avanzar hasta el punto de adueñarse, apropiarse, poseer la mente y el corazón de las personas. Y cuando le hemos dado lugar al miedo, al temor y dejamos que se apodere de nosotros, tenemos un problema. Y tenemos un problema no pequeño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos superar? Entonces tenemos que aprender de estas situaciones. Fijaos, tengo la Biblia abierta. Fijaos en lo que nos dice aquí la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 4
cuando Pablo está hablando de la venida del Señor. Y sabemos que los preliminares, los antecedentes de la venida de Jesús, será un tiempo de angustia. El profeta Daniel lo había dicho en el capítulo 12. En aquel tiempo será un tiempo de angustia como nunca antes. Y después, en Mateo 24, Jesús lo recalcó. Sería un tiempo de tribulación como nunca antes en la historia y que tampoco se volvería a repetir. Entonces estamos hablando de un tiempo realmente peligroso y un tiempo en el que es fácil dejarse apoderar por el temor. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Fijaros en la Escritura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos con palabras. Alentaos unos a otros. Tenemos que alentarnos a nosotros mismos y tenemos que alentar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros pequeños, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que alentarnos unos a otros. ¿Cómo? Con palabras de aliento, con palabras de esperanza, con palabras de visión, la visión celestial. Esto es lo que va a ocurrir. Pablo dice, los que hayamos quedado. Es obvio que él pensaba que cuando Jesús estuviera viniendo no quedaríamos muchos. Son tiempos difíciles. Pero los que hayamos quedado, el remanente vivo, que aún no se haya ido con el Señor, estaremos aquí para recibirle en el aire. Y será nuestro triunfo final. Por tanto, tenemos que animarnos. No podemos quedarnos como presas, esposados por el temor. No podemos quedarnos detenidos, totalmente frenados por el miedo. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Es tiempo de aliento, es tiempo de alentarse. Cuanto más difícil se pone la situación, más tenemos que hablar palabras de fe, palabras de confianza, palabras de aliento. En el Salmo 27 leíamos esas palabras. Sí, espera en el Señor, aguarda al Señor, aliéntese tu corazón. Alentarse, alentar el corazón, alentar la mente, alentar la esperanza. ¿Cómo? Con palabras de fe, con palabras tal y como están descritas en la Escritura. Palabras de la esperanza que nos aguarda, de la visión plasmada por Dios en las Escrituras. Si no lo hacemos así, el enemigo lo tendrá muy fácil en desanimarnos. Algunos hermanos nos dicen, no podremos evadir la persecución, no podremos escapar del enemigo, no podremos sobrevivir, no podremos llegar a ninguna parte, no podremos salir de esta ciudad, no podremos salir de nuestro país, no podremos salir de nuestras circunstancias. En vez de darnos palabra de aliento, palabra de fe, es fácil desanimarse y bloquearse. ¿Qué nos está pasando? En ese momento estamos siendo presas del temor y con el temor entra el desánimo. Es importante que nos demos cuenta y que lo desbloqueemos. ¿Cómo? Con palabras de aliento. Si ese papá
hubiera estado todo el tiempo diciéndole, qué bien lo haces, enseguida lo consigues, ya verás qué firme vas a estar, ya verás que te resultará sencillo, ahora es difícil, pero tú eres más fuerte, tú lo puedes hacer, tú lo lograrás, tú lo vas a conseguir, si no hoy, mañana, y si no pasado, pero tú lo vas a conseguir. Qué diferente hubiera sido en la mente y en el corazón del niño recibir esas palabras. Se habría sentido que puede, se habría sentido realmente apoyado, se habría sentido suficientemente relajado como para intentarlo hasta conseguirlo. Alentémonos los unos a los otros con las palabras correctas. Que el Señor os bendiga.